Pensemos en esto. En el año 225 a.C., un matemático griego hace una lista. 7 obras monumentales, lo más increíble que había visto el ser humano. Hoy, más de 2000 años después, solo una queda en pie. Y aquí viene lo bueno. Las 6 que desaparecieron nos cuentan historias todavía más fascinantes que la que logró sobrevivir. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Fueron proezas de ingeniería que hoy no podemos explicar o leyendas que se fueron inflando con el tiempo? Pues la ciencia está empezando a darnos respuestas, y la verdad es mucho, pero mucho más increíble que cualquier mito. Acompáñenme a desentrañar esto. Bien, las 7 maravillas originales estaban repartidas desde Egipto hasta lo que hoy es Turquía. Cada una fue, en su momento, el límite de lo que la humanidad podía lograr. Y hablamos de una era sin motores, sin grúas modernas, sin electricidad. Lo que les pasó es una lección increíble sobre la fragilidad de nuestras obras y a la vez de nuestra enorme grandeza. Miren esta línea de tiempo porque nos da una perspectiva brutal. La Gran Pirámide lleva ahí milenios, pero la mayoría de las otras, fueron increíblemente fugaces. El famoso Coloso de Rodas, ¿saben cuánto duró en pie? 54 años. 54, un terremoto y adiós. Esto hace que lo de la pirámide sea todavía más alucinante. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál es el secreto de la Gran Pirámide para seguir aquí? Bueno, la respuesta está cambiando la forma en que vemos la historia. Ya no hablamos de misterios inexplicables, sino de la pura genialidad de la matemática, y sobre todo, la organización de los antiguos egipcios. Para que nos hagamos una idea de la escala, estamos hablando de 2.300.000 bloques de piedra. Es una cantidad que incluso hoy, con toda nuestra tecnología, es difícil de procesar. Y no eran piedritas, ¿eh? Cada uno de esos bloques pesaba en promedio 2,5 toneladas, el equivalente a un par de autos. Mover uno ya es un lío. Mover millones parece una tarea imposible, una tarea de dioses. Pero no lo fue. Y aquí viene el giro. Descubrimientos recientes, como los papiros de Merrer, encontrados en 2013, no son textos mágicos, son registros de contabilidad. Son básicamente los diarios de un jefe de obra. Describen cómo construyeron canales para que el agua del Nilo llegara casi a la base de la pirámide, y cómo miles de trabajadores calificados, y muy importante, pagados, no esclavos, movían las piedras sobre trineos, humedeciendo la arena para que resbalaran. No era magia, era gestión de proyectos en su máxima expresión. Ok, el misterio de la pirámide se está resolviendo con ciencia, pero ahora vamos a uno que nos mete de lleno en una historia de detectives. Hablemos de la maravilla más enigmática de todas, los jardines colgantes de Babilonia. La leyenda es hermosa, ¿cierto? Un rey que construye un paraíso en medio del desierto para su esposa que extrañaba las montañas. El problema es que en Babilonia no se ha encontrado nada, ni una sola prueba. Pero, ¿y si todo este tiempo estuvimos buscando en el lugar equivocado? Una académica, Stephanie Daly, propuso una teoría fascinante. Los jardines sí existieron, pero a cientos de kilómetros, en Nínive. Y allí sí hay pruebas, relieves que muestran jardines idénticos a las descripciones y los restos de un acueducto gigantesco capaz de llevar el agua necesaria. Parece que los historiadores griegos que escribieron sobre esto siglos después simplemente confundieron la ciudad. Y esto nos sirve para desmontar un par de mitos más. El Coloso de Rodas con las piernas abiertas, una a cada lado del puerto, eso es una fantasía de artistas de siglos después. En realidad estaba en un pedestal a un lado. Y lo de los esclavos construyendo la pirámide es un mito de Hollywood. La realidad, una vez más, es más impresionante. Fue una proeza de la organización y el trabajo calificado. Ahora, abróchense los cinturones, porque vamos a dar un salto gigantesco en el tiempo. Si las maravillas antiguas nos enseñan lo que se puede lograr con ingenio y mano de obra, las modernas nos muestran el impacto brutal de la tecnología. Estas fueron elegidas por más de 100 millones de personas, y la verdad, representan una era completamente nueva. Y para ver la diferencia, nada como esta gráfica. La Gran Pirámide, con su mar de piedra, tardó unos 20 años. El Cristo Redentor, una maravilla de concreto armado y acero, se levantó en solo 5. 20 años contra 5. Es la comprensión del tiempo gracias a nuevos materiales y técnicas. Una revolución, vaya. Pero ojo, no creamos que la ingeniería sofisticada es solo de ahora. Los constructores del Taj Mahal en el siglo XVII inclinaron los minaretes a propósito un poquito hacia afuera. ¿Para qué? Para que en caso de terremoto cayeran lejos de la tumba principal. ¡Qué genialidad!
Y los incas. Los incas construyeron Machu Picchu justo encima de fallas geológicas para usar las piedras que la propia naturaleza ya había partido. Eso es fusionar ingeniería y geología a otro nivel. Hemos estado hablando de miles de años. Es decir, en escala humana. Ahora vamos a cambiar las reglas del juego por completo. Olvidémonos de los miles y empecemos a pensar en millones, en cientos de millones de años. Porque las maravillas naturales no las construyó nadie, las esculpió el propio planeta. A ver si podemos procesar este número. La base de roca de la bahía de Halong, en Vietnam, empezó a formarse hace más de 500 millones de años. 500 millones. Toda la historia de la humanidad, desde el primer homínido hasta hoy, es solo un parpadeo en esa línea de tiempo. Y el artista detrás de esta obra se llama proceso kárstico. Es algo tan simple y tan poderoso como el agua de lluvia, que es un poquito ácida, disolviendo la piedra caliza. Gota a gota, durante millones de años, fue tallando esas formaciones espectaculares que vemos hoy. La paciencia es la fuerza más poderosa del universo, sin duda. Y si Halong es una escultura, el Gran Cañón es un libro. Un libro de historia geológica. Cada capa de roca es una página. Las de arriba son las más nuevas, de apenas 270 millones de años. Pero si miras al fondo del cañón, a lo que el río ha dejado al descubierto, estás viendo rocas de casi 2.000 millones de años. Es como asomarse directamente al pasado profundo del planeta. Después de este viaje, desde la logística de un faraón hasta la paciencia de un río, nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Saber cómo se hicieron estas maravillas, entender la ciencia detrás, les quita el encanto? Yo creo que es todo lo contrario. Porque la verdad es que entender la increíble logística de la pirámide, o la brillantez geológica de los incas, o los millones de años de un proceso natural, no es que resuelva el misterio, lo transforma. El asombro ya no está en lo imposible o lo mágico. El asombro está en lo increíblemente ingenioso, organizado y persistente que puede ser tanto el ser humano como la naturaleza. Al final, estas maravillas, las que construimos y las que nos encontramos, no nos hablan de magia, nos hablan del potencial extraordinario que se libera cuando la inteligencia, la colaboración y la ambición se enfocan en un solo punto, en un sueño. Nos demuestran a una escala monumental todo lo que es posible alcanzar.